Es tu culpa. No la provoques. Mi hijo Tomás me gritó a través de la puerta mientras golpeaba desesperadamente tratando de salir de mi propia habitación. Acababa de descubrir que mis llaves del apartamento estaban desaparecidas y no fue un accidente. Mi hijo las había escondido deliberadamente para que no pudiera escapar del constante abuso de mi nuera, Jessica. Voy a trabajar y más te vale no causar problemas. Siguió gritando antes de que escuchara sus pasos desvanecerse por el pasillo. Una hora después, regresaría del trabajo, y al ver la escena que encontraría en la sala de estar, gritaría desesperadamente, ¿qué has hecho?, y correría hacia el teléfono. Pero esa parte de la historia aún estaba por llegar, y no tenía idea de lo que me esperaba. Soy Teresa. Tengo 66 años, y nunca imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo me haría prisionera en mi propia casa. La misma casa que compré con mis ahorros de 40 años trabajando como enfermera en el hospital de la ciudad. La casa donde crié a Tomás con tanto amor después de que su padre muriera cuando apenas tenía 12 años. Todo comenzó hace 2 años cuando Jessica entró en nuestras vidas como un huracán destructivo. Al principio, parecía la nuera perfecta, educada, elegante, siempre con una sonrisa que ahora sé que era completamente falsa. Se casó con mi hijo después de solo 6 meses de noviazgo. Y cuando perdieron su apartamento debido a problemas financieros, los recibí en mi casa sin pensarlo 2 veces. Teresa, eres un ángel. Jessica solía decírmelo al principio, abrazándome con esa actuación que había perfeccionado. No sé cómo agradecerte por abrirnos tu hogar. Qué ingenuo fui al creer cada una de sus dulces y manipuladoras palabras. Los primeros meses fueron relativamente tranquilos, pero poco a poco comencé a notar pequeños detalles que me preocupaban. Jessica siempre encontraba una manera de criticar todo lo que hacía. Si yo preparaba la cena, ella comentaba que la comida estaba demasiado salada o demasiado sosa. Si limpiaba la casa, ella decía que había dejado polvo en lugares que, según ella, eran obvios. Si compraba algo para la casa, ella suspiraba dramáticamente y decía que no tenía gusto. Oh, Teresa, creo que ese mantel se ve tan anticuado, diría con esa sonrisa falsa señalando la mesa del comedor. Y esas cortinas verdes están pasadas de moda. Deberías cambiarlas por algo más moderno. Cada comentario era como una pequeña puñalada que se hundía en mi autoestima. Mi hijo Tomás, que solía ser mi confidente y mi mejor amigo, comenzó a cambiar gradualmente bajo la influencia de su esposa. Jessica tenía una habilidad diabólica para susurrarle cosas al oído cuando pensaba que no la estaba escuchando. Tu mamá está envejeciendo, Tomás le decía en voz baja mientras lavaban los platos. Quizás deberíamos empezar a tomar más decisiones, ya sabes, para protegerla. Esa palabra protegerla se convertiría en su arma favorita para justificar cada intrusión en mi vida. Poco a poco, Jessica tomó el control de diferentes aspectos de mi hogar. Primero, fue reorganizar la cocina para ser más eficiente. Luego, empezó a recibir mis facturas y ayudarme a pagarlas. Después, comenzó a sugerir que tal vez ya no debería manejar mi propia cuenta bancaria porque, a tu edad, es fácil cometer errores con los números. Mamá Jessica tiene razón. Tomás me decía cuando protestaba, ella estudió negocios. Ella sabe más sobre estas cosas que nosotros. Mi propio hijo había empezado a hablarme como si fuera un niño incapaz de tomar mis propias decisiones. La situación empeoró cuando Jessica comenzó a interceptar mis llamadas telefónicas y controlar a mis visitantes. Cuando mi hermana Susan llamaba para invitarme a almorzar, Jessica tomaba el teléfono y decía, oh, Teresa no se siente bien hoy. Tal vez en otra ocasión. Cuando mis amigos del hospital venían a visitarme, ella los recibía con una mirada molesta. Mirada y les decía que estaba descansando. Es solo que Teresa se cansa muy fácilmente últimamente, explicaría con esa voz empalagosa que usaba para engañar a todos. El médico dice que necesita mucho descanso. Por supuesto, nunca había ido a ningún médico que dijera algo así, pero mis amigos le creían porque Jessica sabía exactamente cómo manipular cada situación. Poco a poco, me di cuenta de que me estaban aislando de todo mi mundo exterior. Mis salidas se limitaban al supermercado y solo estaba acompañada por Jessica, quien controlaba cada compra que hacía. No necesitas tanto detergente, Teresa decía, sacando productos de mi carrito. Y esta marca de café es demasiado cara. Vamos a llevar esta otra. Era como si mi propia vida se estuviera reduciendo lentamente a una existencia controlada por alguien que cada día mostraba más su verdadero carácter. Pero lo peor estaba por venir.
Y esa mañana, cuando descubrí que mis llaves estaban desaparecidas, me di cuenta de que el plan de Jessica era mucho más siniestro de lo que jamás había imaginado. La primera vez que Jessica me agredió físicamente fue un martes por la mañana, 3 semanas antes de que mi hijo decidiera esconder las llaves de mi apartamento. Estaba preparando el desayuno cuando ella irrumpió en la cocina como un animal salvaje, con los ojos inyectados en sangre de rabia y el cabello desordenado. Sin decir una palabra, me empujó contra la mesa con tanta fuerza que derramé café caliente sobre mi mano. «Vieja estúpida», me gritó mientras yo corría agua fría sobre la quemadura. «Haces todo mal. Esta casa es un desastre por tu culpa». Sus palabras fueron como cuchillos. Pero el dolor físico en mi mano quemada no era nada comparado con la humillación que sentía en mi corazón. Cuando Thomas llegó a casa esa noche, corrí hacia él para contarle lo que había pasado. Pensé que mi hijo me defendería, que tomaría mi parte como siempre lo había hecho en toda su vida. Qué equivocada estaba. «Mamá, probablemente fue un accidente», dijo sin siquiera mirar la quemadura en mi mano. «Jessica me dijo que tú la provocaste primero, que le dijiste cosas horribles». Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando me di cuenta de que mi propio hijo había elegido creerle a ella en lugar de a mí. «Pero Thomas, yo nunca le dije nada malo». Intenté explicarle. Ella entró gritando y me empujó sin razón. Mi voz se quebró cuando vi la mirada de desconfianza en sus ojos. Los mismos ojos que solían mirarme con tanto amor y respeto. «Mamá, has estado muy confundida últimamente», respondió con una frialdad que destrozó mi alma. «Quizás deberías descansar más. O tal vez deberíamos llevarte a ver a un médico». La forma en que dijo esas palabras me hizo entender que Jessica ya había estado manipulando su mente mucho antes de ese incidente. Desde ese día, el abuso de Jessica se volvió más frecuente y cruel. Un día, me derribó al suelo mientras barría la sala, diciéndome que estaba levantando demasiado polvo y le estaba dando alergias. Otro día, me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moretones porque, según ella, me estaba tardando demasiado en el baño y necesitaba entrar con urgencia. «Si le dices algo a Thomas, será peor para ti», me amenazaba después de cada ataque. «Él ya piensa que estás perdiendo la cabeza, así que cualquier cosa que le digas solo confirmará que necesitas ayuda médica». Su sonrisa maliciosa me puso los pelos de punta porque sabía que tenía razón. Jessica había convencido a mi hijo de que estaba desarrollando problemas mentales. «Mira cómo olvida las cosas», le decía, señalando objetos que ella misma había movido. «Ayer, puso las llaves del apartamento en el refrigerador». Y cuando le pregunté por qué, dijo que no recordaba haberlo hecho. Por supuesto, nunca había puesto las llaves en el refrigerador. Jessica las había puesto allí solo para descubrirlas frente a Thomas y hacerle creer que estaba perdiendo la memoria. Era una estrategia tan cruel como efectiva. La humillación se extendía más allá de nuestro hogar. Cuando íbamos al supermercado, Jessica se aseguraba de que los empleados y otros clientes presenciaran mis supuestos episodios de confusión. «Teresa, ¿no recuerdas que ya compramos leche?», diría en voz alta, fingiendo preocupación. «Estás agarrando 2 cartones de leche, pero ya tenemos 3 en casa». Sabía perfectamente que no teníamos leche en casa, pero cuando intentaba defenderme, Jessica me interrumpía con esa voz dulce y condescendiente que usaba en público. «Oh, querida suegra, no te preocupes. Todos tenemos días difíciles». La gente nos miraba con lástima, pero su compasión era para ella, no para mí. El control financiero llegó gradualmente, pero sin piedad. Primero, Jessica convenció a Thomas de que ella debería gestionar los gastos del hogar porque tenía más experiencia con los números. Luego, sugirió que sería más fácil si tuviera acceso a mi cuenta bancaria para pagar las facturas directamente. «Es por tu propia seguridad, mamá», me explicó Thomas mientras firmaba los papeles que Jessica había preparado. «De esta manera, no tienes que preocuparte por las fechas de vencimiento ni por calcular las cantidades. Jessica se encargará de todo». Lo que mi hijo no sabía era que su esposa ya había comenzado a transferir pequeñas cantidades de dinero a su cuenta personal. Cantidades tan pequeñas que no las noté al principio. Un día, descubrí que 300 pesos habían desaparecido de mi cuenta de ahorros. Cuando confronté a Jessica, me miró con esa expresión de inocencia fingida que conocía tan bien. «Teresa, te lo estás imaginando», dijo con calma. «Quizás gastaste ese dinero y no lo recuerdas, ver por qué es mejor que yo maneje las finanzas».
Corrí hacia Thomas para contarle sobre el dinero desaparecido, pero su esposa ya lo había preparado para esa conversación. Mamá Jessica me dijo, has estado muy paranoico con el dinero últimamente, dijo sin siquiera revisar los estados de cuenta bancarios. Me explicó que es normal que las personas de tu edad tengan este tipo de preocupaciones infundadas. Esa noche, llorando en mi habitación, me di cuenta de que estaba completamente sola en mi propia casa. Mi hijo había sido completamente manipulado por una mujer que tenía un plan muy claro para apoderarse de todo lo que había construido durante décadas de trabajo honesto. Ya sé que comenzó a hacer comentarios sobre el valor de mi apartamento frente a visitantes ocasionales. Esta zona ha subido mucho de valor, decía mientras servía a los pocos amigos que aún se atrevían a visitarme. Teresa tiene mucha suerte de tener una propiedad tan valiosa, aunque a su edad no puede mantenerla como debería. Sus comentarios siempre tenían un doble sentido. Por un lado, dejaba claro que la casa tenía un valor considerable, y por otro, sembraba la idea de que yo ya no era capaz de cuidarla. Era una manera sutil de preparar el terreno para lo que vendría. La situación se volvió insoportable cuando Jessica empezó a invitar a sus amigos sin consultarme. Llegaban por las tardes y tomaban el salón como si fuera su territorio personal. Hablaban en voz alta, fumaban cigarrillos a pesar de que les pedía que no lo hicieran y dejaban la casa hecha un desastre. Es que Teresa necesita socializar más. Jessica le explicaba a Thomas cuando llegaba y encontraba la casa llena de extraños. El aislamiento no es bueno para alguien de su edad. Lo que realmente estaba haciendo era mostrarle a sus amigos lo fácil que era tomar el control de mi hogar y probablemente también alineando futuros testigos para mi supuesta incapacidad mental. El día que encontré a una de sus amigas, Carla, revisando los cajones de mi dormitorio, supe que el plan de Jessica había escalado a un nivel completamente diferente. Oh, lo siento, Teresa, dijo Carla descaradamente cuando la sorprendí. Jessica me dijo que buscara unas pastillas para el dolor de cabeza en tu mesita de noche. Por supuesto, Jessica no me había pedido ninguna pastilla, y cuando la confronté, me miró con esa sonrisa helada que tanto me asustaba. Teresa, nadie estaba buscando nada, me dijo firmemente. Carla solo estaba buscando un pañuelo porque se sentía mal. Mira cómo tu paranoia está empeorando. Esa noche, cuando revisé mis pertenencias, descubrí que la copia de la escritura de mi apartamento, que siempre guardaba en el cajón de mi mesita de noche, había desaparecido. Cuando se lo conté a Thomas, me miró como si hubiera perdido completamente la cabeza. Mamá, estás delirando, dijo con una mezcla de lástima y frustración. ¿Por qué querría Jessica los papeles de la casa? Tiene su propio trabajo, su propia vida. Realmente creo que necesitas ayuda médica. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi hijo estaba completamente perdido para mí y que Jessica había logrado exactamente lo que quería, hacerme parecer una anciana paranoica e incapaz mientras ella tomaba el control de todo lo que me pertenecía. El día que descubrí el verdadero plan de Jessica fue una tarde de viernes cuando ella pensaba que yo estaba durmiendo en mi habitación. Había fingido tomar una siesta después del almuerzo, pero en realidad estaba despierta tratando de procesar la pesadilla en la que se había convertido mi vida. Fue entonces cuando escuché su voz hablando por teléfono en la sala, y lo que escuché me heló la sangre. Sí, doctor Moores, entiendo perfectamente el procedimiento, dijo con esa voz calculadora que conocía tan bien. Mi suegra muestra claros signos de demencia senil. Olvida dónde pone las cosas. Tiene episodios de paranoia y ayer incluso intentó agredirme físicamente. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida, pero sonaba tan convincente que incluso yo habría dudado de mi propia cordura si no conociera la verdad. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de internamiento involuntario? Continuó preguntando. Porque la situación en casa se está volviendo muy peligrosa. Mi esposo está muy preocupado por la seguridad de todos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temía que ella pudiera oírlo desde la sala. Perfecto. Entonces, necesitamos que la evalúes y emitas el correspondiente certificado médico. Jessica continuó, me aseguraré de que mi esposo esté presente durante la evaluación para que pueda confirmar todos los episodios que hemos presenciado. Después de una pausa, añadió algo que me hizo temblar de terror. Una vez que esté internada, podremos proceder a vender el apartamento para cubrir los gastos médicos. Justo ahí. Era la cruda y desnuda verdad. Jessica no solo quería deshacerse de mí, sino que también planeaba vender mi apartamento, mi hogar, el lugar donde había construido toda mi vida con mi difunto esposo,
La propiedad que había costado tanto trabajo y tantos años de sacrificio comprar. Excelente. Doctor Moes, concluyó Jessica. Nos vemos el próximo martes a las 3 de la tarde. Y recuerda, es muy importante que el certificado médico sea convincente porque podríamos enfrentar resistencia de algunos miembros de la familia. Cuando colgó el teléfono, yo yacía paralizada en mi cama, sintiendo como si el mundo se hubiera derrumbado a mi alrededor. Esa noche, cuando Thomas llegó a casa del trabajo, Jessica le contó su versión preparada de los hechos. Querido, tu mamá tuvo otro episodio muy fuerte hoy, dijo mientras servía la cena. Me gritó cosas horribles, y cuando intenté calmarla, trató de golpearme con el bastón de tu papá. Por supuesto, nunca había tocado el bastón de mi esposo, que reposaba pacíficamente en el armario como un recuerdo sagrado. ¿Estás bien, Jessica? Thomas preguntó con genuina preocupación, tomando las manos de su esposa como si ella fuera la víctima. ¿Te hizo daño? Ver a mi propio hijo mostrar más compasión por esa manipuladora que por su propia madre me rompió el corazón en 1000 pedazos. No me hizo daño físicamente, respondió Jessica con esa actuación dramática que había perfeccionado. Pero Thomas, tengo mucho miedo. Tu mamá no es la misma persona que conocíamos. Creo que necesita ayuda profesional urgente. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas mientras hablaba, y mi hijo cayó completamente en su trampa. Tienes razón, dijo Thomas con determinación. Mañana, voy a buscar información sobre especialistas geriátricos. Mi mamá necesita atención médica, y si eso significa internarla para su propio bien, entonces eso es lo que haremos. Escuchar a mi hijo hablar de internarme como si fuera un animal enfermo, me hizo sentir una desesperación que nunca había experimentado antes. Al día siguiente, sábado, Jessica intensificó su estrategia de aislamiento. Cuando mi hermana Susan llamó para invitarme a almorzar a su casa, Jessica contestó el teléfono antes de que pudiera responder. Hola, Susan. Soy Jessica, dijo con esa voz empalagosa que usaba para engañar a todos. Teresa no puede ir hoy porque tuvo una noche muy difícil. El médico recomendó que evitemos las salidas hasta que estabilicemos su medicación. ¿Qué medicamento?, grité desde mi habitación, pero Jessica ya había colgado el teléfono. Cuando intenté devolverle la llamada a Susan para explicarle la verdad, descubrí que Jessica había desconectado el teléfono en mi habitación durante la noche. Era como estar en una prisión donde las rejas se cerraban más y más cada día. Jessica, ¿por qué no puedo hablar con mi hermana?, le pregunté cuando la confronté en la cocina. Me miró con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado tras meses de manipulación. Teresa, querida, es que cuando hablas con Susan, te pones muy agitada. Respondió condescendientemente. Ayer, después de su llamada, estuviste muy inquieto toda la noche. El médico dice que necesitas tranquilidad absoluta. Por supuesto, no había ningún médico, pero Jessica sabía exactamente cómo hacer que sus mentiras sonaran creíbles. El domingo por la mañana, mientras Jessica estaba en la ducha, aproveché la oportunidad para revisar su bolso, que había dejado en la mesa del comedor. Mi corazón casi se detuvo cuando encontré una carpeta llena de documentos con mi nombre. Había formularios de compromiso, evaluaciones médicas falsas fechadas en el futuro, y lo más aterrador de todo, un poder notarial que le otorgaba control total sobre mis bienes y propiedades. También encontré una copia de la escritura de mi apartamento, la misma que había desaparecido de mi habitación hace semanas. En los márgenes, había notas escritas a mano con diferentes precios, como si ella hubiera estado calculando el valor de la propiedad para una venta rápida. Había números que iban desde 80 hasta 20,000 dependiendo de las condiciones del mercado. Pero lo que más me sorprendió fue encontrar una serie de fotografías de mí tomadas sin mi conocimiento. En las fotos, aparecía en situaciones que parecían comprometedores, hablando conmigo misma mientras cocinaba, buscando en los cajones con una expresión confundida, e incluso una en la que estaba llorando en mi habitación. Jessica había estado documentando momentos sacados de contexto para usarlos como evidencia de mi supuesta demencia. ¿Qué estás haciendo?, Jessica me gritó cuando salió del baño y me encontró con su bolso abierto, su rostro completamente transformado, mostrando su verdadero yo sin máscara por primera vez. Vieja chismosa, no tienes derecho a revisar mis cosas. Estos son documentos con mi nombre, respondí, temblando, pero firme. Tienes formularios de compromiso y papeles de mi apartamento. ¿Qué planeas hacer? Mi voz se quebró al decir esas palabras porque ya sabía la respuesta.
Lo que planeo hacer es salvarte de ti misma, dijo con una frialdad que me hizo temblar. Estás enferma, Teresa. Tu mente ya no funciona correctamente, y alguien tiene que tomar las decisiones difíciles que tú ya no puedes tomar. Su transformación de una dulce nuera a una depredadora calculadora fue tan rápida que me dejó sin palabras. Thomas nunca te dejará internarme, dije, tratando de mantener la compostura. Él sabe que no estoy loca. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que mi hijo ya había sido completamente envenenado en mi contra. Thomas. Jessica se rió cruelmente. Thomas fue quien me pidió que investigara las opciones de internamiento. Está convencido de que eres un peligro para ti misma y para nosotros. Sus palabras fueron como dagas directas a mi corazón porque sabía que probablemente estaba diciendo la verdad. Además, Jessica continuó, acercándose a mí con una sonrisa maliciosa. ¿Quién te va a creer? Eres una anciana paranoica que dice que su nuera quiere internarla para robarle la casa. Suena exactamente como algo que diría alguien con demencia senil, ¿no crees? En ese momento, me di cuenta de lo brillantemente diabólica que era su plan. Jessica había construido una narrativa tan perfecta que cualquier intento que hiciera para defenderme solo confirmaría sus acusaciones de paranoia y demencia. Era una trampa psicológica de la que parecía imposible escapar. El Dr. Moores vendrá a evaluarte el martes, me informó Jessica mientras recogía sus documentos y los guardaba en su bolso. Y te aseguro que, después de esa evaluación, estarás en un lugar donde finalmente recibirás la atención que necesitas. La forma en que dijo atención me hizo entender que se refería a sedantes y confinamiento, no a atención médica real. Y ni se te ocurra intentar escapar o llamar a alguien, añadió Jessica antes de salir de la cocina, porque si lo haces, le diré a Thomas que tuviste otro episodio violento y que intentaste huir de la casa en un estado de confusión. ¿Sabes lo que eso significaría para tu evaluación médica? Esa tarde, cuando Thomas regresó del trabajo, intenté una vez más hacerle entender la verdad sobre su esposa. Hijo, por favor escúchame, le supliqué, tomando sus manos. Jessica no es quien tú crees que es. Ella está planeando internarme para quedarse con mi apartamento. Thomas me miró con esa expresión de compasión mezclada con frustración que se había vuelto tan familiar en las últimas semanas. Mamá, ¿te escuchas cuando hablas? Respondió cansadamente. ¿Estás acusando a mi esposa de querer robarte? ¿No te das cuenta de lo paranoico que suena eso? Pero vi los documentos, insistí desesperadamente. Tiene formularios de compromiso y los papeles de la casa, incluso fotografías de mí que tomó sin que yo lo supiera. Mi voz se iba elevando con cada palabra porque podía ver que no creía ni una sola. Mamá, Jessica me dijo que te encontró revisando su bolso, dijo Thomas con una paciencia fingida. Eso no está bien. La gente no revisa las pertenencias privadas de los demás a menos que tenga problemas con los límites y la realidad. Cada una de sus palabras confirmaba que Jessica había llegado a él primero para contarle su versión de los hechos. Esa noche, acostado en mi cama, me di cuenta de que estaba completamente solo y que mi tiempo se estaba acabando. El martes, Jessica llevaría al doctor Moores, quien probablemente ya había sido sobornado o engañado, a emitir el certificado de compromiso. Una vez que ese papel estuviera firmado, mi libertad desaparecería para siempre, y Jessica tendría vía libre para vender mi apartamento y llevarse todo lo que poseía. El lunes por la mañana, me desperté con una determinación que no había sentido en meses. Si Jessica pensaba que me iba a rendir sin luchar, estaba profundamente equivocada. Tenía menos de 24 horas antes de que el Dr. Moores llegó, y necesitaba encontrar alguna manera de probar que toda esta situación era una farsa cuidadosamente orquestada. Mi primera estrategia fue intentar recuperar alguna evidencia de los planes de Jessica. Mientras ella se duchaba, busqué en cada rincón de la casa la carpeta de documentos que había visto el día anterior. Revisé su habitación, su armario, incluso debajo del colchón, pero era como si se hubiera esfumado. ¿Qué estás buscando? ¿Perdiste algo?, preguntó Theresa Jessica cuando me encontró en su habitación. Estaba envuelta en una toalla y tenía esa sonrisa que ahora me aterraba. Su tono burlón confirmó que había movido los documentos a un lugar donde nunca los encontraría. Estoy buscando mis pastillas para la presión arterial. Mentí tratando de mantener la calma. Pensé que tal vez las dejé aquí cuando limpié tu habitación la semana pasada. Sabía que era una excusa débil, pero necesitaba ganar tiempo. Tus pastillas están en tu mesita de noche donde siempre han estado, respondió Jessica con falsa paciencia. Mira,
Esto es exactamente lo que le voy a explicar al doctor mañana. La confusión, la desorientación, el comportamiento errático. Cada una de sus palabras era como una sentencia de muerte para mi libertad. Decidí cambiar de estrategia e intenté contactar a mi hermana Susan desde el teléfono de la cocina. Pero cuando marqué su número, descubrí que la línea había sido desconectada. Jessica había cortado el servicio telefónico de toda la casa, excepto el de su celular, que siempre llevaba consigo. Jessica, ¿por qué no funciona el teléfono?, le pregunté cuando la encontré desayunando tranquilamente en la mesa del comedor. Ella levantó la vista de su café con esa mirada perfeccionada de falsa inocencia. Oh, se me olvidó decírtelo, respondió como si fuera el detalle más insignificante. Cancelé el servicio de línea fija porque nadie usa teléfonos de casa ya. Es más barato usar solo los teléfonos móviles. Por supuesto, yo no tenía un teléfono móvil porque Jessica había convencido a Thomas de que era demasiado complicado para alguien de mi edad. Mi desesperación creció al darme cuenta de que estaba completamente aislada del mundo exterior. No tenía teléfono, ni llaves para salir del apartamento, ni forma de comunicarme con nadie que pudiera ayudarme. Jessica había construido una prisión perfecta a mi alrededor. ¿Sabes qué, Teresa?, Jessica me dijo mientras untaba mermelada en su tostada. Creo que deberíamos prepararte para la visita al médico mañana. Tal vez deberías darte un baño y ponerte ese vestido rosa que tanto te gusta. Queremos que luzcas lo mejor posible. Su solicitud sonaba inocente, pero sabía que quería que me viera presentable para la evaluación que determinaría mi destino. Durante el resto de la mañana, Jessica se comportó extrañamente amable conmigo. Me preparó el desayuno, me ofreció té e incluso puso música suave en la radio. Era como si estuviera celebrando su victoria anticipadamente, saboreando los últimos momentos antes de deshacerse de mí para siempre. Teresa, ¿recuerdas cuando llegué por primera vez a esta casa?, preguntó mientras fingía limpiar la sala. Fuiste tan dulce conmigo, tan acogedora. Me dijiste que me considerabas la hija que nunca tuviste. Sus palabras estaban llenas de cruel ironía, recordándome mi propia ingenuidad. Lástima que las cosas hayan cambiado tanto, continuó con falsa tristeza. Pero supongo que así es la vida. La gente envejece, su mente se deteriora, y alguien más tiene que tomar el control. La forma casual en que hablaba sobre destruir mi vida me enfermaba. Alrededor del mediodía, escuché el sonido de las llaves en la puerta. Mi corazón se aceleró, pensando que tal vez Thomas había llegado temprano del trabajo. Pero cuando se abrió la puerta, entró una mujer que nunca había visto antes. Era joven, rubia, vestida con ropa elegante y cara, y tenía la misma sonrisa calculadora que Jessica. «Mary», exclamó Jessica, abrazando a la desconocida. «Me alegra tanto que hayas podido venir». Actuaban como viejas amigas, pero había algo en su interacción que me puso inmediatamente en alerta. «Jessica, querida, todo está listo para mañana», dijo Mary en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo pudiera escuchar desde la cocina, donde fingía lavar los platos. Moes ya tiene todos los formularios preparados y la residencia de ancianos tiene una habitación disponible a partir del miércoles. Perfecto, respondió Jessica con satisfacción. ¿Y qué pasa con el apartamento? ¿Contactaste al agente inmobiliario? Sus palabras confirmaron mis peores temores. No solo planeaban internarme, sino que ya tenían todo organizado para vender mi casa inmediatamente después. Ya tengo 3 compradores interesados, continuó Mary. Uno de ellos está dispuesto a pagar 10,000 en efectivo si cerramos la venta para el viernes. Escuchar a 2 extraños discutir el precio de mi apartamento como si fuera mercancía me llenó de una rabia que no había sentido en años. Excelente, dijo Jessica, frotándose las manos con avaricia. Una vez tengamos el certificado de incapacidad mental, puedo activar el poder notarial y proceder con la venta de inmediato. Estaba claro que había planeado cada detalle de su esquema con precisión militar. No pude soportarlo más y entré en la sala de estar donde estaban hablando. ¿Quién es esta mujer?, les pregunté directamente. ¿Y por qué están hablando de vender mi apartamento? Mi voz temblaba de indignación, pero intenté mantener la compostura. Teresa, esta es Mary, mi prima, explicó Jessica con esa sonrisa falsa. Es agente inmobiliaria y vino a darnos algunos consejos sobre los valores de las propiedades en esta área. Por supuesto, era otra mentira cuidadosamente construida. Un placer conocerte,
Señora Teresa, dijo Mary con falsa cortesía. Jessica me ha hablado mucho de ti. Lamento mucho escuchar que estás pasando por momentos tan difíciles. Su compasión fingida era tan transparente que me dieron ganas de abofetearla. No estoy pasando por ningún momento difícil, respondí firmemente. Lo único difícil es vivir con personas que planean robarme mi hogar. Mi acusación directa hizo que Mary y Jessica intercambiaran una mirada significativa. Teresa, querida, dijo Jessica condescendientemente. ¿Ves a lo que me refiero? La paranoia está empeorando cada día. Le habló a Mary como si yo no estuviera allí. Ella piensa que todos estamos conspirando contra ella. Es tan triste verla así. Es comprensible, respondió Mary, siguiendo el juego. Mi abuela pasó por lo mismo antes de que tuviéramos que tomar decisiones difíciles para su propio bien. La manera en que hablaban de mí en tercera persona, como si fuera invisible, me hizo sentir como si ya estuviera muerta para ellos. Esa tarde, después de que Mary se fue, Jessica se volvió más agresiva conmigo. Mañana, cuando llegue el doctor Morris, te vas a comportar con educación, me ordenó con voz amenazante. No vas a hacer escenas dramáticas ni inventar historias paranoicas sobre robos y conspiraciones. ¿Y si no lo hago?, pregunté desafiantemente, no tenía nada que perder. Así que decidí confrontarla directamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Golpearme frente al doctor? No necesito golpearte, respondió Jessica con una sonrisa helada. Con tu comportamiento errático de hoy, ya tengo suficientes pruebas para demostrar que eres un peligro para ti misma. Sacó su celular y me mostró varios videos que había grabado sin que yo me diera cuenta. En los videos, aparecía buscando frenéticamente en su habitación, hablando en voz alta conmigo misma mientras cocinaba e incluso llorando en mi habitación. Todos los momentos habían sido sacados de contexto, pero para alguien que no conocía la situación real, efectivamente parecían síntomas de demencia o inestabilidad mental. Esto es lo que el Dr. Morris va a ver mañana, me informó Jessica, guardando el teléfono. Videos de una anciana que busca en las habitaciones de los demás, que habla sola, que llora sin razón aparente y que acusa a su familia de querer robarle. Su plan era tan perfecto que incluso yo misma había comenzado a dudar de mi propia cordura. Esa noche, acostado en mi cama, incapaz de dormir, me di cuenta de que había subestimado por completo la inteligencia y la crueldad de Jessica. No era solo una nuera manipuladora. Era una depredadora profesional que probablemente ya había hecho esto antes con otras víctimas. Y mañana, con la llegada del Dr. Morris, su plan estaría completo, y mi vida tal como la conocía llegaría a su fin. El martes amaneció gris y lluvioso, apropiado para el día más oscuro de mi vida. Me desperté antes del amanecer con el estómago en un nudo y las manos temblando. En unas pocas horas, el Dr. Morris llegaría, y con él, mi destino estaría sellado. Jessica había orquestado todo tan perfectamente que parecía imposible escapar de su trampa. A las 7 de la mañana, escuché voces en la cocina. Jessica estaba hablando por teléfono, probablemente confirmando los últimos detalles de su diabólico plan. Sí, doctor. Ella estuvo muy agitada toda la noche. Mintió con esa voz preocupada y perfeccionada. Mi esposo y yo estamos muy asustados. Ayer, intentó salir de la casa en ropa interior, insistiendo en que tenía que ir a trabajar al hospital del que se jubiló hace 5 años. Por supuesto, nunca había intentado salir en ropa interior, ni había mencionado ir al hospital, pero Jessica sabía exactamente qué tipo de historias sonarían convincentes para un médico que ya estaba preparado para diagnosticar demencia senil. Perfecto. Nos vemos a las 3 en punto, concluyó Jessica. Y doctor, por favor traiga todos los formularios necesarios para el compromiso. No podemos esperar más. La situación es realmente crítica. Cada una de sus palabras era como un clavo en el ataúd de mi libertad. Cuando bajé a desayunar, Jessica me saludó con una sonrisa que me heló la sangre. Buenos días, Teresa, querida, dijo con falsa dulzura. ¿Dormiste bien? Espero que estés preparada para tu cita con el médico hoy. La forma en que dijo cita médica dejó claro que sabía exactamente lo que iba a pasar. Jessica, por favor, supliqué una última vez. No hagas esto. Nunca hice nada para lastimarte. ¿Por qué quieres destruir mi vida? Mi voz se quebró al decir esas palabras porque sabía que era inútil apelar a una compasión que ella nunca tuvo. Teresa, nadie quiere destruir tu vida,
respondió con ese acto de preocupación que usaba para manipular a todos. Solo queremos que recibas la ayuda que necesitas. Es por tu propio bien. Sus palabras sonaban tan ensayadas, era obvio que había practicado ese discurso muchas veces. A las 10 de la mañana, llegó Thomas. Había pedido tiempo libre en el trabajo para estar presente durante la evaluación médica. Cuando lo vi entrar por la puerta, mi corazón se llenó de una última esperanza. Tal vez en el último momento mi hijo recordara quién era realmente su madre y me defendiera. Hola, mamá, dijo con una mezcla de tristeza y determinación. ¿Cómo te sientes hoy? Había algo en su tono que me decía que Jessica ya lo había preparado para lo que estaba a punto de presenciar. Me siento bien, hijo, respondí, tomando sus manos. Thomas, necesito que me escuches. Jessica no es quien tú crees que es. Ella planea internarme para quedarse con mi apartamento. Tienes que creerme. Era mi última oportunidad para hacerle entender la verdad. Thomas me miró con esa expresión lastimosa que se había vuelto tan familiar. Mamá, Jessica me habló de tus episodios paranoicos, dijo con una paciencia fingida. Sé que estas ideas te parecen reales, pero necesitas ayuda profesional para distinguir entre la realidad y tus miedos. Pero hijo, no estoy paranoica, insistí desesperadamente. Ayer, vi documentos de compromiso con mi nombre en ellos. Jessica ya tiene todo planeado. Ella incluso contactó a compradores para el apartamento. Mi voz se volvió más aguda porque podía ver que no creía ni una sola palabra. Mamá, ¿te escuchas a ti misma? Thomas preguntó con frustración. Estás acusando a mi esposa de conspirar para robarte. Eso no es normal. Una persona mentalmente sana no piensa de esa manera. Sus palabras confirmaron que Jessica había envenenado completamente su mente contra mí. Jessica apareció en la sala en ese momento como si hubiera estado esperando el momento perfecto para hacer su gran entrada. Thomas, querido, ya estás aquí, dijo, dándole un beso en la mejilla. Tu mamá está un poco agitada hoy. Creo que sabe que el doctor viene, y eso la pone nerviosa. Es comprensible, respondió Thomas, abrazando a su esposa. Debe ser confuso para ella no entender por qué necesita atención médica. Ver a mi hijo mostrar más compasión por ese manipulador que por su propia madre me rompió el corazón en 1000 pedazos. Las horas pasaban con una agonizante lentitud. Jessica me observaba constantemente como si temiera que hiciera algo desesperado. A las 2 de la tarde, me obligó a cambiarme de ropa y a peinarme para causar una buena impresión al doctor Morris. Póntelo ese vestido verde que te queda tan bien, ordenó mientras revisaba mi armario. Y déjame ayudarte con el cabello. Queremos que te veas lo mejor posible. Su falsa solicitud me enfermó porque sabía que quería que me viera presentable para la evaluación que sellaría mi destino. A las 3 en punto, sonó el timbre. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a estallar de mi pecho. Jessica corrió a abrirlo con una sonrisa radiante, como si estuviera recibiendo a un invitado de honor en lugar del verdugo de mi libertad. Doctor Morris, llega justo a tiempo. Jessica exclamó con un entusiasmo fingido, por favor, pasa. Teresa te está esperando. Su actuación fue tan convincente que incluso yo habría creído que realmente le importaba mi bienestar. El doctor Morris era un hombre de unos 50 años, alto, con barba gris y gafas. Llevaba un traje oscuro y cargaba un maletín de cuero que probablemente contenía todos los formularios necesarios para internarme. Su expresión era seria pero amable, como la de alguien acostumbrado a tomar decisiones difíciles sobre la vida de otras personas. Señora Teresa, dijo, estrechándome la mano con firmeza. Soy el doctor Moes Hernández, un especialista geriátrico en demencia. Su familia me pidió que viniera a evaluarla porque están preocupados por algunos cambios en su comportamiento. Su voz sonaba profesional y competente, pero sabía que ya había sido influenciado por la versión de los hechos de Jessica. Doctor, me siento perfectamente bien, respondí, tratando de mantener la calma. No sé por qué mi familia piensa que necesito una evaluación médica. Tal vez ellos son los que necesitan ayuda. Sabía que esas palabras sonarían ofensivas, pero era la verdad. Es comprensible que te sientas así, respondió el doctor con paciencia profesional. Muchas personas en su situación no perciben los cambios que otros notan. Por eso es importante hacer una evaluación objetiva. Sus palabras confirmaron que ya había decidido mi diagnóstico antes de siquiera llegar.
Jessica se acercó al doctor con esa carpeta que había visto días antes. Doctor, aquí está la evidencia de los episodios que mencioné por teléfono, dijo, entregándole los documentos, videos, fotografías y un registro detallado de todos los incidentes de los últimos meses. Mientras el doctor revisaba el contenido de la carpeta, pude ver la satisfacción en los ojos de Jessica. Ella había construido un caso tan sólido en mi contra que era prácticamente imposible refutarlo. Cada fotografía, cada video, cada documento falso había sido cuidadosamente preparado para respaldar su narrativa de demencia senil. Veo que has documentado todo con mucho esmero, le dijo el doctor a Jessica con aprobación. Esto nos ayudará mucho a hacer un diagnóstico preciso. Sus palabras sonaron como una sentencia de muerte para mis esperanzas de libertad. Doctor, todo eso son mentiras, intenté explicar desesperadamente. Jessica ha estado manipulando las pruebas para hacerme parecer loca. Ella quiere internarme para quedarse con mi apartamento. Y aunque hablaba, sabía que mis palabras solo confirmaban el diagnóstico que él ya había decidido. Señora Teresa, dijo el doctor con condescendencia profesional, esas son exactamente el tipo de ideas paranoicas que su familia me describió. La creencia de que otros están conspirando para hacerle daño es un síntoma muy común en casos de demencia senil. Cada una de sus palabras era como otro clavo en el ataúd de mi cordura legal. En ese momento, me di cuenta de que todo estaba perdido. Jessica había orquestado todo tan perfectamente que cualquier intento que hiciera de defenderme solo confirmaría su diagnóstico. Era una trampa psicológica de la que no había escapatoria, y ella lo sabía. El doctor Morse abrió su maletín y sacó una serie de formularios y un grabador digital. Vamos a realizar una evaluación completa, anunció, organizando sus materiales en la mesa del comedor. Señora Teresa, necesito que respondas algunas preguntas honestamente. Su familia puede permanecer presente como testigos. Jessica se sentó junto a Thomas en el sofá con esa expresión de preocupación fingida que había perfeccionado durante meses. Mi hijo le tomó la mano como si ella fuera la que necesitara apoyo emocional en lugar de su propia madre que estaba siendo evaluada para un compromiso involuntario. Primera pregunta. El doctor comenzó a consultar sus papeles. ¿Puede decirme qué día es hoy y dónde se encuentra? Era una pregunta básica de orientación, pero sabía que cada respuesta sería analizada en busca de signos de demencia. Es martes. Estamos en mi apartamento en el 247 de la calle Mel. Y usted está aquí porque mi nuera le convenció de que estoy loca, para que pueda internarme y robarme mi propiedad. Respondí con toda la claridad que pude reunir. Sabía que mi respuesta era técnicamente correcta, pero que la parte sobre Jessica sonaría paranoica. El doctor intercambió una mirada significativa con Jessica antes de escribir algo en su cuaderno. Señora Teresa, ¿has notado algún cambio en tu memoria últimamente? ¿Olvidas dónde pones las cosas a menudo? Sus preguntas estaban claramente diseñadas para confirmar un diagnóstico predeterminado. Doctor, mi memoria es perfecta, respondí firmemente. El único problema que tengo es que alguien está moviendo mis pertenencias sin mi permiso. Ayer, mis llaves desaparecieron misteriosamente, y cuando las busqué, Jessica dijo que las había perdido debido a mi supuesta confusión mental. Exactamente lo que mencioné por teléfono, interrumpió Jessica, dirigiéndose al doctor. Ella piensa que le escondemos las cosas cuando en realidad las coloca en lugares extraños y luego no recuerda haberlo hecho. Su actuación fue tan convincente que incluso yo habría dudado de mi propia versión si no conociera la verdad. El doctor continuó con más preguntas sobre mi rutina diaria, mis relaciones familiares y mis preocupaciones actuales. Cada respuesta que daba se interpretaba a través del filtro de la demencia senil que Jessica había sembrado en su mente. Si me mantenía tranquila, era porque no entendía la gravedad de mi situación. Si me alteraba, era evidencia de inestabilidad emocional. Señora Teresa, preguntó el doctor después de revisar las notas de Jessica. Tu nuera me dice que has tenido episodios de agresión últimamente. ¿Puedes explicar qué te hace sentir enojada? Era una pregunta trampa diseñada para hacerme parecer violenta sin importar cómo respondiera. Doctor, nunca he sido agresiva, expliqué, tratando de mantener la calma. Jessica es la que me ataca. Me ha empujado, me ha gritado, me ha amenazado, pero cuando trato de defenderme o le cuento a mi hijo, ella dice que soy yo la que la provoca. Mi voz se elevó ligeramente porque era frustrante que nadie me creyera. ¿Ves a lo que me refiero?
Jessica susurró al doctor lo suficientemente alto como para que yo pudiera escuchar. Estas acusaciones infundadas son constantes. Ella piensa que la maltrato cuando todo lo que hago es cuidarla con amor y paciencia. Sus lágrimas falsas aparecieron en el momento exacto para completar su actuación. Thomas se acercó y tomó mi mano con una expresión triste. Mamá, Jessica nunca te ha hecho daño, dijo con voz quebrada. Ella se preocupa por ti, cocina para ti, se preocupa por ti. ¿Por qué crees que ella quiere hacerte daño? Ver la sinceridad en sus ojos me hizo entender que realmente creía que estaba perdiendo la cabeza. Porque quiere mi apartamento, respondí desesperadamente. Hijo, ayer escuché a Jessica por teléfono hablando de vender la casa por 10,000. Ya tiene compradores en fila y solo está esperando a que este doctor me declare incompetente. Sabía que mis palabras sonarían como delirios paranoicos, pero era mi última oportunidad para hacer que Thomas entendiera. El doctor Moes tomó más notas en su libro mientras sacudía la cabeza. Señora Teresa, las ideas de persecución relacionadas con la propiedad o el dinero son muy comunes en pacientes con deterioro cognitivo, explicó con condescendencia profesional. Tu mente está tratando de encontrar explicaciones lógicas para los cambios que estás experimentando. Doctor, ¿podría revisar el teléfono de Jessica? Le pregunté desesperadamente. Las grabaciones de sus conversaciones con los compradores de apartamentos están ahí. También tiene videos de mí que tomó sin mi permiso para usarlos como pruebas falsas. Era mi último intento de probar la verdad. Jessica se levantó inmediatamente del sofá con una expresión de indignación fingida. Doctor, ¿lo ve? Ahora quiere que revise mi teléfono privado porque piensa que tengo pruebas de una conspiración inexistente. Su actuación como víctima ofendida fue tan perfecta que el doctor la miró con compasión. Señora Jessica, entiendo que esto debe ser muy difícil para ti, dijo el doctor con simpatía. Cuidar a un familiar con demencia requiere una paciencia extraordinaria. Tu dedicación es admirable a pesar de las acusaciones que debes enfrentar a diario. Sus palabras confirmaron que había decidido completamente de qué lado estaba. En ese momento, el doctor sacó una serie de formularios oficiales de su maletín. Basado en mi evaluación y la evidencia documental proporcionada por la familia, anunció con voz formal. Mi diagnóstico es demencia senil con síntomas paranoides y episodios de agresión. Recomiendo el compromiso inmediato a una institución especializada. Mi mundo se desmoronó por completo cuando escuché esas palabras. Doctor, por favor. Supliqué con lágrimas en los ojos. No estoy loca. Solo soy una anciana que es víctima de un elaborado engaño. Por favor, investigue antes de firmar esos papeles. Mi voz se quebró porque sabía que ya era demasiado tarde. Señora Teresa, entiendo que esto es difícil de aceptar, respondió el doctor mientras firmaba los formularios. Pero el compromiso es para su propia seguridad y la de su familia. En la institución, recibirás la atención médica y psicológica que necesitas. Cada trazo de su pluma selló mi destino de manera irreversible. Jessica se acercó a Thomas y lo abrazó, fingiendo llorar de alivio. Gracias, doctor, dijo con voz entrecortada. No sabe lo difícil que fue tomar esta decisión. Pero sabíamos que era lo mejor para Teresa y para todos nosotros. Su actuación como nuera sacrificada fue tan convincente que incluso el doctor pareció conmovido. ¿Cuándo pueden llevarla? ¿Cuándo pueden llevarla?, preguntó Thomas con voz temblorosa. Estaba claro que, a pesar de todo, le dolía tener que internar a su madre, pero Jessica le había convencido de que era la única opción. Queremos que reciba ayuda lo antes posible. La ambulancia puede venir mañana por la mañana, respondió el doctor, revisando su calendario. Llamaré a la institución para confirmar que tienen la habitación lista. Mientras tanto, mantenga a la señora Teresa tranquila y evite alterarla más de lo necesario. Sus instrucciones sonaban como si estuviera hablando de un animal enfermo en lugar de un ser humano. Una pregunta, doctor, dijo Jessica con esa dulce voz que usaba para manipular. ¿Son suficientes los formularios de poder notarial que preparé para manejar los asuntos financieros de Teresa mientras esté internada? Queremos asegurarnos de que todas sus necesidades estén cubiertas. Su pregunta finalmente reveló sus verdaderas intenciones. Por supuesto, respondió el doctor, sin sospechar nada. Con el certificado de incapacidad mental que estoy emitiendo, tendrán autoridad legal completa sobre todos los asuntos de la señora Teresa, incluyendo propiedades, cuentas bancarias y decisiones médicas.
Sus palabras fueron como el golpe final que completó la destrucción de mi vida. Jessica no pudo ocultar completamente su sonrisa de satisfacción al escuchar esas palabras. Había logrado exactamente lo que quería, el control total sobre mi vida y mis bienes. En menos de 24 horas, estaría recluida en un asilo y ella tendría carta blanca para vender mi apartamento y tomar posesión de toda mi herencia. Gracias por todo, doctor, dijo Thomas, estrechándole la mano. Sé que esta es la decisión correcta, aunque sea dolorosa. Mi hijo realmente creía que estaba haciendo lo mejor para mí, sin darse cuenta de que había sido completamente manipulado por un depredador que había planeado todo desde el primer día. Esa noche, después de que el doctor se fue, me quedé sola en mi habitación, sabiendo que sería mi última noche en el hogar que había construido con tanto esfuerzo. Mañana por la mañana, vendría la ambulancia. Me llevarían al asilo, y Jessica comenzaría de inmediato el proceso de vender mi apartamento. Su plan diabólico se había ejecutado a la perfección, y no había podido hacer nada para detenerlo. Esa noche, no pude cerrar los ojos ni un segundo. Cada vez que escuchaba un ruido en la casa, mi corazón se aceleraba, pensando que tal vez la ambulancia había llegado temprano. Jessica había ganado por completo. Estaría en un asilo antes del mediodía mientras ella comenzaría de inmediato los trámites para apoderarse de todo lo que me pertenecía. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché voces susurrantes en la cocina. Me levanté en silencio y me acerqué a la puerta de mi habitación para intentar escuchar lo que decían. Era Jessica hablando por teléfono, probablemente con su cómplice, Mary, organizando los últimos detalles de su plan. Todo salió perfectamente, susurró Jessica, con satisfacción evidente en su voz. El doctor firmó todos los papeles sin hacer una sola pregunta. La ambulancia llegará mañana a las 10 y para el viernes podemos cerrar la venta del apartamento. Su alegría al hablar de mi desgracia me llenó de una rabia que no sabía que era capaz de sentir. Sí, Mary. Puedes contactar al comprador ahora. Jessica continuó. Dile que puede tener las llaves el sábado si paga los 10,000 en efectivo como prometió. Con ese dinero, podemos comprar nuestra propia casa y dejar de fingir que nos importa esta anciana loca. Sus palabras confirmaron lo que siempre había sospechado. Nunca había sentido nada genuino por mí o mi familia. Thomas, no te preocupes por él, continuó Jessica llorando. Está tan manipulado que nunca sospechará nada. Él piensa que realmente estoy haciendo esto por amor a su madre. Es tan ingenuo. Probablemente me agradecerá por tomar las decisiones difíciles que él no pudo tomar. Escucharla burlarse de mi hijo me rompió el corazón. Una vez que tengamos el dinero, inventaremos alguna emergencia familiar para mudarnos a otra ciudad. Jessica concluyó. Thomas nunca tendrá que saber que su madre murió sola en un asilo mientras nosotros gastábamos su herencia en vacaciones y lujos. Sus palabras me helaron la sangre porque hablaba de mi muerte como si fuera inevitable. Regresé a mi cama, temblando de horror y rabia. Jessica no solo planeaba robarme. También planeaba abandonar a Thomas una vez que tuviera el dinero. Mi pobre hijo no solo perdería a su madre, sino que también sería traicionado por la mujer en quien había depositado toda su confianza. A las 6 de la mañana, Jessica entró en mi habitación con una bandeja de desayuno. Buenos días, Teresa, querida, dijo con esa sonrisa falsa que ahora me enfermaba. Te traje café y tostadas. Queremos que tengas un buen desayuno antes de tu viaje. La forma en que dijo viaje dejó claro que sabía exactamente lo que me esperaba. Jessica, por favor, supliqué una última vez. No hagas esto. Puedes quedarte con el apartamento. Puedes quedarte con todo mi dinero, pero no me ingreses. Prometo que nunca le diré a Thomas nada sobre tus planes. Era una mentira desesperada, pero estaba dispuesta a decir cualquier cosa para evitar el asilo. Oh, Teresa, respondió Jessica con falsa compasión. Es demasiado tarde para negociaciones. Los papeles ya están firmados. La ambulancia está programada y tu habitación en el asilo ya está pagada. Sus palabras confirmaron que no había vuelta atrás. Además, ya sé que seguía sentada al borde de mi cama. ¿De verdad crees que iba a confiar en ti? Eres demasiado peligrosa para dejarte suelta. En cuanto tuvieras la oportunidad, intentarías convencer a alguien para que te ayudara. Aunque su análisis era correcto, y ambos lo sabíamos. A las 8 de la mañana, llegó Thomas.
Había tomado otro día libre del trabajo para estar presente durante mi traslado al asilo. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando toda la noche, pero su determinación se mantenía firme. «Buenos días, mamá», dijo, dándome un beso en la frente. «¿Cómo dormiste?». Su pregunta era tan inocente que me hizo querer abrazarlo y decirle toda la verdad sobre su esposa, pero sabía que era inútil. «No dormí en absoluto, hijo». Respondí honestamente. ¿De verdad crees que esto es lo correcto, encerrar a tu propia madre en un manicomio? Fue mi último intento para hacer que reconsiderara su decisión. Thomas suspiró profundamente antes de responder. «Mamá, es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida», dijo con voz quebrada. Pero el doctor fue muy claro. «Necesitas atención especializada que no podemos darte en casa». La sinceridad en su voz confirmó que realmente creía que estaba haciendo lo correcto. «¿Y qué va a pasar con el apartamento?», le pregunté directamente. «¿Jessica se va a quedar aquí sola?». Quería ver si sabía algo sobre los planes de su esposa de vender. «Jessica y yo vamos a mantener la casa exactamente como está», respondió Thomas con convicción. «Es tu hogar, mamá, y siempre lo será. Tal vez cuando te sientas mejor, puedas venir a visitarnos los fines de semana». Sus palabras confirmaron que no tenía idea de que Jessica planeaba vender la propiedad de inmediato. A las 9:30, Jessica comenzó a empacar una pequeña maleta con mis pertenencias. Ella eligió solo la ropa más vieja y desgastada, dejando atrás cualquier cosa de valor. «No necesitas mucho en el asilo», explicó mientras seleccionaba mis cosas. «Te darán uniformes y todo lo que necesites allí». «¿Puedo llevarme la foto de mi esposo?», pregunté, señalando el retrato que siempre había estado en mi mesita de noche. Era lo único que realmente me importaba, lo único que había mantenido de mi vida anterior. «Por supuesto», Jessica respondió con una generosidad fingida. «Pero llevemos una copia por si se pierde o se rompe durante el traslado». Ella tomó la fotografía original y la guardó en un cajón, dándome en su lugar una copia en blanco y negro que había hecho años atrás. Incluso en ese último momento, me estaba robando algo precioso. A las 10 en punto, escuchamos la sirena de la ambulancia acercándose por la calle. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que iba a tener un ataque al corazón. Después de 66 años de vida independiente, estaba a punto de convertirme en prisionero en un asilo, víctima de la estafa más cruel que jamás había experimentado. «Ya están aquí», anunció Jessica con una sonrisa que no pudo ocultar del todo. «Teresa, ¿estás lista para tu nuevo hogar?». Su pregunta sonó como una broma cruel, pero Thomas la interpretó como una preocupación genuina por mi bienestar. 2 paramédicos entraron al apartamento con una camilla plegable y formularios de traslado. Eran jóvenes profesionales y claramente acostumbrados a tratar con ancianos resistentes que no querían ir al asilo. Me miraron con la misma compasión distante. Probablemente mostraron a todos sus pacientes geriátricos. «La señora Teresa, la paramédica mayor», dijo, «soy Robert y este es mi compañero, Eric. Te vamos a llevar a tu nuevo hogar donde recibirás la mejor atención posible». Su voz era amable pero firme, dejando claro que no habría discusión sobre mi traslado. «No quiero ir», les dije directamente. «Me están estafando. Mi nuera me está robando el apartamento y me está internando en contra de mi voluntad». Sabía que mis palabras sonarían como las deliraciones de una anciana demente, pero tenía que intentarlo. Los paramédicos intercambiaron una mirada comprensiva antes de que Robert me respondiera con paciencia profesional. «Señora Teresa, entendemos que esto es difícil de aceptar», y dijo condescendientemente. «Pero el doctor Morris nos explicó su situación. Vas a estar mucho mejor atendida en la institución». Jessica se acercó a los paramédicos con lágrimas falsas en los ojos. «Por favor, tengan paciencia con ella», les pidió con una actuación perfecta. «Los últimos meses han sido muy difíciles para toda la familia. Esperamos que en el asilo pueda encontrar la paz y la atención que necesita». Su actuación fue tan convincente que los paramédicos la miraron con admiración por su dedicación. «No se preocupe, señora», respondió Eric. «Estamos acostumbrados a estos casos. Tu suegra estará en las mejores manos posibles». Sus palabras sellaron definitivamente mi destino. Cuando me ayudaron a levantarme de la cama para llevarme hacia la camilla, mis piernas temblaban tanto que casi me caigo. No era solo miedo físico. Era la completa realización de que mi vida tal como la conocía había llegado a su fin.
En menos de una hora, estaría en un asilo medicada y controlada mientras Jessica comenzaba a vender todo lo que me pertenecía. Adiós, mamá, dijo Thomas, abrazándome con lágrimas en los ojos. Te prometo que te voy a visitar todas las semanas y cuando te sientas mejor, podrás volver a casa. Sus palabras me rompieron el corazón porque sabía que nunca volvería a ver mi hogar y probablemente tampoco volvería a ver a mi hijo después de que Jessica se llevara el dinero. Los paramédicos me ayudaron a acostarme en la camilla mientras Jessica supervisaba cada movimiento con esa sonrisa de satisfacción. Ya no se molestaba en ocultarse por completo. Thomas caminaba nerviosamente por la sala de estar, claramente afectado por la situación, pero convencido de que estaba haciendo lo correcto para mi supuesto bienestar. Espera un momento, dijo una voz desde la puerta principal. Era Rose, mi vecina de al lado, una mujer de 70 años que siempre había sido muy observadora. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están llevando a Teresa en una ambulancia? Su aparición inesperada hizo que Jessica se pusiera visiblemente tensa. Hola, señora Rose, respondió Jessica rápidamente, interponiéndose entre mi vecina y la camilla. Teresa necesita atención médica especializada. El doctor determinó que es lo mejor para su salud mental. Su voz sonaba controlada, pero pude escuchar un ligero temblor de nerviosismo. Rose se acercó a mí con una expresión preocupada. Teresa, querida, ¿estás bien con esto?, preguntó, tomando mi mano. Ayer te escuché llorar en tu habitación y esta mañana escuché voces extrañas en tu apartamento. Sus palabras hicieron que Jessica intercambiara una mirada nerviosa con los paramédicos. Rose, por favor, no te metas, le dijo Jessica firmemente. Esta es una decisión familiar muy difícil que tomamos para el bien de Teresa. El doctor ya hizo la evaluación. Intenté hablar, pero uno de los paramédicos había comenzado a apretar las correas de la camilla. Señora Rose. Robert, el paramédico mayor, intervino. Entendemos su preocupación, pero tenemos órdenes médicas específicas. Teresa necesita transporte inmediato por su seguridad. Su tono profesional indicaba que no habría más discusión. Rose no se dejó intimidar y se dirigió directamente a Thomas. Hijo de Thomas, ¿realmente crees que tu madre necesita estar en un manicomio? Le preguntó con voz seria. La veo todos los días y Teresa siempre ha sido una mujer perfectamente lúcida y capaz. Sus palabras hicieron que mi hijo dudara por un momento. Señora Rose, usted no vive con nosotros, respondió Thomas con incertidumbre. No has visto los episodios que hemos presenciado en las últimas semanas. Jessica documentó todo para el doctor. Era evidente que él empezaba a dudar, pero Jessica intervino de inmediato. Rose, entiendo que esto es impactante, dijo Jessica con esa voz manipuladora que conocía tan bien. Pero Teresa ha sido muy buena ocultando sus síntomas cuando está en público. En casa, la situación es completamente diferente. Su explicación sonaba lógica para alguien que no conocía la verdad. En ese momento, Rose hizo algo que cambió el curso de los acontecimientos. Sacó su teléfono celular y comenzó a reproducir una grabación de audio. Anoche grabé esta conversación que escuché desde mi balcón, anunció firmemente. Creo que todos deberían escucharla antes de que se lleven a Teresa. La voz de Jessica se escuchaba claramente por el teléfono. Todo salió perfectamente. El doctor firmó todos los papeles sin hacer una sola pregunta. Mañana a las 10, vendrá la ambulancia, y para el viernes, podemos cerrar la venta del apartamento. Las palabras continuaron, revelando todo el diabólico plan que había escuchado la noche anterior. El silencio que siguió fue ensordecedor. Thomas miró a Jessica con una expresión de total shock y confusión. Los paramédicos se detuvieron en seco, claramente sorprendidos por lo que acababan de escuchar. Jessica se había puesto completamente pálida y estaba intentando desesperadamente encontrar una explicación. Eso está sacado de contexto, tartamudeó Jessica con voz temblorosa. Rose debe haber grabado una conversación telefónica sobre otra persona. Nunca dije esas cosas sobre Teresa. Su excusa sonaba desesperada e inconvincentemente. Hay más, continuó Rose, reproduciendo otra parte de la grabación donde se escuchaba claramente la voz de Jessica, diciendo, con ese dinero, podemos comprar nuestra propia casa y dejar de fingir que nos importa esta anciana loca. Las palabras cortaron el aire como cuchillos, revelando la verdadera naturaleza de Jessica. Thomas se acercó lentamente a Jessica con una expresión que nunca antes había visto en su rostro.
¿Es cierto lo que dice esa grabación?, preguntó con voz quebrada. ¿Has estado planeando vender el apartamento de mi madre? Sus manos temblaban mientras esperaba una respuesta. Thomas, cariño, puedo explicarlo todo, respondió Jessica, intentando tomar sus manos, pero él se apartó instintivamente. Sí, hablé con un agente inmobiliario, pero solo para averiguar el valor de la propiedad en caso de que tuviéramos que venderla para pagar las facturas médicas de Teresa. Su explicación sonaba ensayada y desesperada. ¿Y qué hay de fingir que te importa mi madre? ¿Y qué tal si fingimos preocuparnos por mi madre? Thomas continuó preguntando con creciente indignación, y sobre comprar nuestra propia casa con el dinero de la venta. Su voz se elevaba con cada pregunta a medida que comenzaba a entender la magnitud de la traición. Rose no había terminado de revelar sus pruebas. También tengo fotografías, anunció, mostrando su teléfono. Ayer, vi a Jessica sacando documentos de la casa de Teresa y pasándoselos a una mujer rubia en el estacionamiento. Las fotografías mostraban claramente a Jessica entregando una carpeta a Mary junto al coche. Los paramédicos se miraron entre sí con evidente incomodidad. Señor, dijo Barbara a Thomas, si hay dudas sobre la legitimidad de esta transferencia, tal vez deberíamos contactar al doctor Morris para aclarar la situación, y estaba claro que no querían involucrarse en una posible estafa médica. No, respondió Thomas con creciente determinación. Cancelen la transferencia. Mi madre no va a ningún asilo hasta que tengamos respuestas claras sobre esta situación. Se acercó a la camilla donde yacía y comenzó a aflojar las correas que me mantenían atado. Jessica entró en pánico total, viendo cómo su plan se desmoronaba ante sus ojos. Thomas, no puedes hacer esto, gritó desesperadamente. Tu madre está enferma. El doctor lo confirmó. Si la dejas aquí, será peligroso para todos. Su máscara de nuera preocupada se había caído por completo. El único peligro aquí eres tú, respondió Thomas, ayudándome a sentarme de la camilla. Mamá, lo siento mucho. No lo sabía. Nunca imaginé que Jessica fuera capaz de algo así. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me abrazaba, y por primera vez en meses, sentí que tenía a mi hijo de vuelta. ¿Dónde están mis llaves del apartamento?, le pregunté directamente a Jessica. Las que escondiste para que no pudiera irme cuando necesitaba escapar de tu abuso. Mi voz era firme porque finalmente tenía el respaldo que necesitaba para confrontarla. Jessica miró hacia la puerta como si estuviera calculando si podía escapar, pero Rose se había posicionado estratégicamente para bloquear la salida. No sé de qué llaves hablas. Jessica mintió, pero su nerviosismo era obvio para todos. Encuéntralas. Thomas le ordenó con una autoridad que no había mostrado en meses. Ahora mismo, y quiero ver todos los documentos que has estado escondiendo. Su transformación de un esposo manipulado a un hijo protector fue completa y definitiva. Rose se acercó a mí con una sonrisa triunfante. Teresa, querida, sabía que algo no estaba bien, dijo, tomando mi mano. Las paredes de estos apartamentos son delgadas, y he estado escuchando conversaciones muy extrañas durante semanas. Su valentía para intervenir me había salvado la vida y la libertad. Los paramédicos comenzaron a recoger su equipo, claramente aliviados de no tener que completar una transferencia que ahora parecía fraudulenta. Señor, vamos a informar de esta situación a nuestros supervisores, le informó Barbara a Thomas. Y le recomendamos que contacte a las autoridades si sospecha de actividad criminal. En ese momento, me di cuenta de que la pesadilla finalmente había terminado. Jessica había sido expuesta. Thomas había recuperado la compostura, y yo no iba a ser comprometido en contra de mi voluntad. Pero sabía que la confrontación final aún estaba por venir, y que Jessica no se rendiría sin luchar. Jessica se dio cuenta de que su mundo de mentiras se había derrumbado por completo, y adoptó una actitud desesperada y agresiva que nunca había mostrado frente a Thomas. Está bien, gritó, con los ojos inyectados en sangre de rabia. Sí, planeo vender este maldito apartamento. Y sí, quería deshacerme de esta anciana insoportable que arruinó mi matrimonio desde el primer día. Su confesión completa dejó a Thomas en total shock. Mi hijo retrocedió como si lo hubieran abofeteado físicamente, mirando a la mujer con la que se había casado como si fuera una completa desconocida. Jessica, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí y a mi madre?, preguntó con voz quebrada. ¿Hacerte esto a ti? Jessica se rió amargamente. Thomas, eres tan ingenuo.
Desde que nos casamos, has estado más preocupado por tu preciosa mamá que por tu propia esposa. Esta casa huele a vejez y recuerdos muertos. Merecía algo mejor. Su verdadera personalidad emergió como un veneno que había estado contenido durante años. Rose continuó grabando toda la confesión con su teléfono celular, asegurándose de capturar cada palabra incriminatoria. Los paramédicos permanecieron como testigos silenciosos de la explosión de verdades que estaban presenciando. Era como ver a un actor quitarse una máscara para revelar su verdadero rostro monstruoso. ¿Dónde está el Dr. Morris?, preguntó Thomas con creciente indignación. ¿Está él involucrado en tu plan también? Su pregunta hizo que Jessica se pusiera aún más nerviosa, como si hubiera tocado un punto particularmente sensible. Morris es un médico de verdad, admitió Jessica con reticencia. Pero le pagué 5,000 pesos para que firmara los papeles sin hacer preguntas. Le dije que era por el bien de una anciana rica que estaba malgastando la herencia de su familia. Su confesión reveló que la corrupción del doctor había sido una parte integral de su plan. Thomas inmediatamente fue al teléfono de la casa para llamar a la policía, pero Jessica se lanzó hacia él tratando de detenerlo. «No puedes hacer esto», gritó mientras forcejeaban. «Soy tu esposa. Prometiste amarme y protegerme. Todo lo que hice fue por nuestro futuro». Su desesperación la había vuelto completamente irracional. «Aléjate de mi hijo», grité, interponiéndome entre ellos. Por primera vez en meses, sentí que tenía la fuerza y el derecho de defenderme a mí y a mi familia. Jessica me empujó violentamente, haciéndome caer sobre el sofá, pero esta vez, había testigos de su ataque. «Eso es suficiente», rugió Thomas con una ira que nunca antes había visto en él. Rose llamó a la policía de inmediato. «Esta mujer va a pagar por todo lo que ha hecho». Su transformación de esposo engañado a hijo protector fue completa y definitiva. Jessica corrió desesperadamente hacia la puerta, pero Rose bloqueó su camino con un sorprendente coraje para una mujer de su edad. «No vas a ningún lado hasta que llegue la policía», le dijo firmemente. «He estado documentando tus actividades durante semanas, y tengo suficientes pruebas para asegurarme de que pagues por tus crímenes». «Suéltame, anciana entrometida», Jessica le gritó a Rose, tratando de empujarla. «Esto no es asunto tuyo. Eres solo una vecina chismosa sin nada mejor que hacer». Su falta de respeto hacia Rose confirmó su verdadero y despreciable carácter. Los paramédicos decidieron quedarse como testigos hasta que llegaran las autoridades. «Señora», le dijo Barbara a Jessica, «le recomendamos que se calme y espere a hablar con la policía. Cualquier cosa que digas o hagas ahora puede ser usada en tu contra». Su consejo profesional cayó en oídos sordos porque Jessica estaba completamente fuera de control. «¿Dónde están las llaves de mi apartamento?», le pregunté de nuevo con renovada autoridad. «Y quiero todos los documentos que robaste de mi habitación». Mi voz era firme porque finalmente tenía el apoyo necesario para enfrentar a mi verdugo. Jessica me miró con puro odio antes de sacar las llaves de su bolsillo y arrojarlas al suelo con desprecio. «¿Ahí están tus malditas llaves?», gritó como si tuvieran algún valor. «Este apartamento vale una fortuna, y lo estás desperdiciando viviendo aquí como un ermitaño». Su confesión sobre el valor de mi propiedad confirmó sus motivos financieros. Thomas recogió las llaves del suelo y me las entregó con lágrimas en los ojos. «Mamá, perdóname por quitarte la libertad de moverte en tu propia casa», dijo con voz quebrada. «Nunca debí creer que tú eras el problema». Su sincera disculpa comenzó a sanar las heridas que Jessica había causado en nuestra relación. Justo en ese momento, llegó la policía, alertada por la llamada de Rose. 2 oficiales entraron al apartamento y evaluaron rápidamente la situación. La presencia de los paramédicos, las grabaciones de Rose y las confesiones de Jessica dejaron el caso muy claro para las autoridades. «Señora», le dijo el oficial principal a Jessica, «está arrestada por intento de fraude, falsificación de documentos y abuso de ancianos». Mientras le leían sus derechos, Jessica continuó gritando acusaciones y amenazas que solo empeoraron su situación legal. «Esto es injusto», protestó Jessica mientras le esposaban. «Teresa es una anciana problemática que necesita supervisión. Solo estaba tratando de ayudar a mi familia». Sus excusas desesperadas no convencieron a nadie porque las pruebas en su contra eran abrumadoras. Rose entregó todas sus grabaciones y fotografías a la policía como evidencia. «Oficiales, he estado documentando las actividades sospechosas de esta mujer durante semanas», explicó orgullosamente.
Tengo conversaciones telefónicas, fotografías de transacciones de documentos y pruebas de abuso verbal hacia Teresa. Su meticulosidad había sido clave para exponer el crimen. El oficial tomó declaraciones de todos los presentes, incluidos los paramédicos que habían sido testigos de las confesiones de Jessica. Señora Teresa, me dijo respetuosamente, siento mucho lo que ha tenido que soportar. Vamos a asegurarnos de que se haga justicia en este caso. Sus palabras me dieron una sensación de validación que no había sentido en meses. Mientras se llevaban a Jessica esposada, me miró una última vez con un odio que me recorrió la espalda. Esto no ha terminado, anciana, gritó mientras la arrastraban hacia el coche de policía. Cuando salga de la cárcel, me vengaré de todos ustedes. Sus amenazas confirmaron que no sentía remordimiento por sus acciones. Thomas vino a mí después de que la policía se fue y me abrazó con una intensidad que no había sentido desde que era un niño. Mamá, te juro que nunca volveré a dudar de ti. Prometió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Jessica me manipuló completamente, pero eso no me excusa por no confiar en mi propia madre. Rose se quedó con nosotros para asegurarse de que estuviera bien después del trauma. Teresa, querida, siempre supe que algo no estaba bien, dijo mientras preparaba té para todos. Una mujer que ha trabajado toda su vida y ha criado a un hijo maravilloso no simplemente pierde la cabeza de la noche a la mañana. Su apoyo inquebrantable había sido mi salvación. Esa noche, por primera vez en meses, me fui a la cama en mi propia cama, sintiéndome segura y libre en mi propio hogar. Jessica estaba en la cárcel. Thomas había recuperado la cordura, y Rose se había convertido en una aliada invaluable. Mi pesadilla había terminado, pero las cicatrices emocionales tomarían tiempo en sanar. Al día siguiente, Thomas y yo fuimos al banco para cambiar todas las contraseñas de mis cuentas y revisar cualquier transacción sospechosa que Jessica hubiera realizado. Descubrimos que había robado casi 3,000 pesos en pequeñas cantidades durante los últimos meses, pero afortunadamente, la mayor parte de mis ahorros permanecía intacta. También contactamos a un abogado para iniciar los trámites de divorcio y asegurarnos de que Jessica no pudiera reclamar ningún derecho sobre mis propiedades o las de Thomas. El abogado nos aseguró que con todas las pruebas que teníamos, el caso sería relativamente sencillo. Semanas después, durante el juicio, Jessica fue condenada a 5 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y abuso de ancianos. El Dr. Moas también fue arrestado y perdió su licencia médica por aceptar sobornos para falsificar diagnósticos. La justicia finalmente había prevalecido. Thomas y yo reconstruimos nuestra relación lentamente con la ayuda de la terapia familiar para sanar el daño que Jessica había causado. Se mudó a su propio apartamento, pero venía a visitarme todos los días y cenábamos juntos los domingos, como solíamos hacer antes de que ella llegara a nuestras vidas. Rose se convirtió en mi mejor amiga y confidente. Su valentía para intervenir cuando más lo necesitaba me había salvado la vida y nunca podré agradecerle lo suficiente. Ahora tomamos café juntas todas las tardes y vigilamos los apartamentos de la otra como un sistema de vigilancia vecinal. Mi historia se convirtió en una advertencia para otras familias sobre los peligros de los depredadores que se aprovechan de los ancianos. Dediqué varias entrevistas para concienciar sobre estos crímenes y ayudar a otras víctimas a reconocer las señales de abuso antes de que sea demasiado tarde. Hoy, 6 meses después de mi pesadilla, vivo en paz en mi apartamento, segura de que Jessica ya no puede hacerme daño. He aprendido a confiar de nuevo en mis instintos y a no dejar que nadie me haga dudar de mi propia cordura. Mi hijo ha aprendido una valiosa lección sobre la manipulación, y nuestra relación es más fuerte que nunca. La experiencia me enseñó que nunca es tarde para luchar por la justicia y que siempre habrá personas buenas dispuestas a ayudar si tenemos el valor de pedirlo. Jessica pensó que había ganado, pero al final, la verdad y la verdadera familia siempre prevalecen sobre el mal y la codicia.